En el episodio de hoy vamos a hablar sobre liderar con empatía y con el corazón y de la verdadera inclusión. Y está frente a mí una mujer única, Alejandra Ferrari, que es directora de Relaciones Institucionales de A la Mesa Restó, que es un proyecto hermoso, súper inspirador, súper integrador, que consiste en... ¿Cómo estás, Ale? Contame. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? A la Mesa surge de una necesidad en particular y personalmente de un papá, de Fernando Pollack, que vio que su hija terminaba su escolaridad y no veía qué hacer a futuro. Pero en realidad creo que todos los padres que tenemos un hijo neurodiverso nos cuestionamos seriamente qué es lo que pasa después. Los chicos vienen acompañados o de la mano de la escuela, pero terminan la escuela y empiezan como a vivir una metaexistencia. O sea, van al psicólogo, van a la psicopedagoga, van a un centro a hacer un taller, van a hacer un deporte quizá, y hay como todo un relato. Y no hay una vida. La otra vez me preguntaban qué era lo que le había aportado a Nacho, a mi hijo, a la mesa. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Nacho tiene 34 años. Había trabajado en otro lugar. Y yo lo que les dije es normalidad. Cuando cualquiera de nosotros se recibe en el secundario, por ahí hace la universidad, por ahí empieza a trabajar, se convierte en un adulto. Estos jóvenes, en general, no dan ese paso. Y es como que la sociedad está adormecida, o estaba adormecida, y no veía que ese paso, a veces los tildamos o los tildan de angelitos o almas puras, hay como muchos clichés acerca de esto, pero el paso a la adultez lo tenemos que dar todos y todos tenemos ese derecho y ellos tienen la capacidad de desarrollarlo, no es que no lo tienen. De alguna manera socialmente se ha como estatuido que ese paso no lo daban o no lo podían dar. Contame cómo fueron esos primeros pasos para poder armar este restaurante que queda en Cañitas para los que no lo saben y que está manejado y atendido por 40 jóvenes neurodiversos. ¿Cómo fue ese primer momento? Porque imagino que habrán tenido que ajustar el local, el tema de la acústica, el manejo del fuego, los utensilios de cocina, los cuchillos y demás. ¿Y por qué eligieron el rubro gastronómico para empezar? El rubro gastronómico se eligió porque en algún momento que Fernando estaba en Italia, creo que fue, que siempre viaja con sus hijos, le tocó estar 5 días seguidos en una cantina. Y claro, al segundo o tercer día empezó a ver que había una familiaridad y había un encuentro de estos mundos, ¿no? Entonces dijo, esto me gusta. Y esa fue, de ahí partió la idea de A la Mesa. Hubo años de preparación y de... ¿Cuánto tiempo? Y por lo menos 3 años antes. Se interrumpió durante la pandemia, por razones obvias que todos conocemos, pero bueno, después de la pandemia, hasta este marzo, se empezó a desarrollar, los primeros 16 chicos empezaron a hacer una práctica desde materiales y sentir con qué les era familiar, con qué no, con qué sonidos sí, con qué sonidos no, qué tipo de... el registro metodológico de todo lo que ellos podían hacer. ¿Y cuánto tiempo les llevó capacitarse? Mira, estuvieron por lo menos 1 año y medio antes, el primer grupo. Después se fueron acoplando y fueron aprendiendo con los mismos padres, ¿no? ¿Y cómo lo fueron reclutando? Al principio fue todo muy a través de conocidos. Yo conozco a el otro. Lo que se buscaba también es un compromiso familiar muy fuerte. Y un acompañamiento. Y un acompañamiento, porque lo tiene que haber.
La comida, la cocina, la gastronomía es un trabajo muy estresante y uno necesita un compromiso desde todo punto de vista, desde lo familiar también, para hacer de esto una realidad. Yo siempre digo que hay un dicho en inglés que dice "It takes a village to raise a child", y realmente yo creo que A la Mesa es un emprendimiento comunitario. Depende de toda la comunidad. O sea, lo que sí A la Mesa arrancó de manera diferente se parte desde el mundo de los chicos, se parte desde el idioma de ellos. No es que nosotros, lo que se veía hasta ahora era, vení que te incluyo a mi mundo. Y el chico no quiere estar en ese mundo, es como hacer un como sí. Y la verdad, el otro no tiene ganas, ni por ahí le interesa tampoco. Bueno, esa es la verdadera inclusión. Totalmente. Joder. Esto nació de estar entre pares, de estar creciendo y que los mismos pares te estén diciendo, no, esto sí, esto no, dale, vamos. Ya desde el inicio empezaron a salir juntos, a tomar un café o al cine. Fue como toda una ebullición que uno por ahí decía, bueno, con el tiempo se van a hacer amigos. Ya al segundo día ya estaban haciendo más programas que nosotros. Qué bueno. Entonces, desde ese punto de vista fue superando las expectativas que uno podía llegar a tener, ¿no? Y después está el paso a paso de la metodología que subyace en A la Mesa, ¿no? Está todo codificado, se parte desde lo más básico. Eso te iba a preguntar. Por ejemplo, yo voy a almorzar a la mesa. ¿Con qué me encuentro? ¿Cómo está todo diagramado, armado? Y después quiero que me cuentes quién armó el menú. Si tuvieron ayuda de alguien. Está todo diagramado y armado que vos quizá ni siquiera te das cuenta de todos los pasos que hay previos. Llegás y en la mesa te encontrás con unos individuales que se codifican por colores y por letras. Entonces, aquel que reconoce el color va a saber a dónde va el plato, y aquel que reconoce la letra también va a saber a dónde va el plato. Los carritos que llevan la comida están organizados de esa manera. Y están organizados en función a lo que es la mesa y cómo está dispuesta la mesa. O sea, nada está librado al azar. Todo les da seguridad. Yo creo que hasta incluso varios foodies que vinieron a la mesa nos dijeron, esto lo tendríamos que tener cualquiera de los restaurantes, porque realmente te organiza y te libera de cometer errores también. Claro. En cuanto a la segunda pregunta, Ono, Takejiro Ono, que es un chef de origen japonés, que trabajó en un restaurante previamente 3 estrellas Michelin, realmente con una humanidad increíble, hizo que sus recetas bajasen y pudiesen bajar, por ahí no es el vocablo adecuado, pero pudiesen ser adaptadas, que eso también para un chef es un gran renunciamiento, sí. y dar realmente, y que sea del otro, que se adaptaran para lo que ellos pueden cocinar. Porque había que de alguna manera algunas cosas simplificarlas, claro. Otras hacerlas en pasos un poco más largos. Hay también una codificación a través del color. Cada plato tiene un color diferente y se procesa, se produce y se sirve a través de ese color. Entonces también cuando el joven se enfrenta a la producción de ese plato, sabe que el azul es el salmón y que se emplata en el plato color azul. El mismo plato tiene como una señalización que puede parecer estética, porque los platos son muy bonitos, pero en realidad hay una pequeña señalización en donde dirige o mapea el plato en proteína, carbohidrato, vegetal. Entonces está todo, y por ahí el comensal lo único que ve es un plato lindo que le sirven, o a veces ni siquiera se da cuenta de eso, ¿no? Pero está todo dispuesto como para que ellos se sientan seguros haciéndolo, claro. Y de alguna manera que el paso a paso sea seguro también, y es maravilloso ver ellos cuando adaptan este concepto, no lo pierden. Es siempre así, que nosotros a veces nos pasa que
por ahí decís, sí, bueno, total, hoy. No, es así como tiene que ser y Riguroso. No hay vuelta. Sí. ¿Y tu hijo qué hace exactamente? ¿Qué tareas cumple? Lo lindo de A la Mesa es que todos hacen todos. Genial. Todos tienen que Todos hacer son 4x4. todas las tareas. Obviamente se respetan las preferencias, como vos y yo nacimos para hacer algo y por ahí hay algo que te disgusta. Ahí también hay chicos que por ahí tienen más aversión al ruido, entonces están en un lugar un poquito más, por ahí en la cocina hay menos ruido, pero en general todos prueban a hacer todo y es maravilloso ver cuando vos los exponés a esto, que les decís, ¿querés hoy hacer tal cosa? Y de repente te miran y te dicen, ¿viste qué bien que lo hice? O hoy hice tal cosa, ¿viste qué bien? Genial. Entonces es como un desafío sin mayores riesgos y crecimiento entre ellos también, ¿no? ¿Hay ejemplos como A la Mesa en otras partes del mundo? ¿Ustedes tomaron esto de otro lado? ¿Es inédito? No se tomó de otro lado. De hecho, bueno, nos han entrevistado de la BBC de Londres, O Globo, de bastantes, New York Times, bueno, de varios lugares. Y yo a todos les pregunto, ¿conocés alguno? Porque queríamos hacer como un mapeo, claro, de lugares similares. Existen muchos cafecitos, existen deliveries, existen caterings, pero esto que de cabo a rabo y frente al público se haga todo a través de ellos, porque en A la Mesa son 40 jóvenes y son 7 empleados. Entonces hay un ratio que es muy elevado, y en donde los que están empleados son facilitadores. No se pueden, esa es una de las reglas básicas de la mesa, no se pueden inmiscuir en el trabajo que están haciendo los jóvenes. Los jóvenes hacen el trabajo, si se llegan a equivocar, se equivocan, después se ve y se reevalúa, pero ellos hacen todas las tareas. Y a partir de ahí partimos todos, ¿no? Que para nosotros también para todos los que estamos ahí, fue una gran enseñanza, porque aprender a cruzarte de manos o a guardarlas en los bolsillos no es fácil tampoco. ¿Cuál fue el desafío más difícil que te tocó atravesar en los inicios de este proyecto? Aprender, en mi caso, ¿no? Sí. Es aprender que la neurodiversidad es infinita. Yo conocí a mi hijo, no conocía a los otros, y cada chico es un mundo. ¿Él recibió el diagnóstico de chico o de grande? No, Nacho tuvo meningitis a los 3 meses y medio y eso le dejó un retardo moderado. No hay etiquetas. Mucha gente, de muchos lugares buscamos etiquetas y vimos que no le cabía ninguna. Es un retardo moderado el que tiene. Y en A la Mesa tenés una diversidad infinita. Entonces aprendés a que hay tantos diversidades como chicos en el mundo, ¿no? Y después por ahí quizá también es el hecho de cómo compaginas todo esto dentro del neurotípico, ¿no? Cómo encontrás tu lugar y tu posición dentro. Yo creo que ese fue uno de mis grandes desafíos también. Buscar el espacio que yo estaba ubicando, que yo estaba desempeñando en A la Mesa. Sabemos que un proyecto tan inclusivo e integrador al principio les habrá costado un montón porque la sociedad no está preparada para esto, ¿no? Ustedes ahora, que ya está instalado, que les va bárbaro, que está buenísimo, ¿interactúan con otros integrantes de la sociedad civil, con organizaciones, los asesoran? O sea, ¿se pusieron a disposición como para poder avanzar en esto y que cada vez haya más a la mesa y que cada vez haya más espacios para los neurodiversos? En A la Mesa tenemos más de 1000 CVs esperando. Que esa es una de las cosas que a mí se me hace un nudo en el estómago cada vez porque los recibo, intentamos recibirlos a todos, porque es maravilloso que alguien venga y pueda presentar su currículum, claro, ¿no? La idea no es hacer franquicias, pero que sí haya una ferretería como La Mesa, que sí haya una farmacia como La Mesa, que sí haya N cosas puede haber con el método. Lo que nos está pasando, o nos pasó desde el principio, es
que el método no era un método preconcebido que lo tomamos de algún lado, sino que se está desarrollando. Y se está desarrollando a medida que venimos creciendo y a medida que lo ponemos en práctica. La mesa empezó con 20 comensales, ahora estamos atendiendo a 100, 120. Entonces, todo está en proceso de desarrollo con ideas muy claras, pero también para llevarlo a la práctica hay que vivirlo. Tal cual. Y el paso te lo dan los jóvenes también, ¿no? Y el aprendizaje en estos momentos es día a día el aprendizaje. Entonces, la idea, lo ideal es que todos se puedan nutrir de esto. Hoy por hoy, el foco está puesto un poco hacia adentro porque estamos aprendiendo y porque lo estamos haciendo. Y mañana sí queremos salir a poder ver la posibilidad de un curso, charlas, lo que sea que se presente como para que esto sea una realidad, porque claramente hay una necesidad. Hablemos un poco de Alejandra Ferrari pre a la mesa, ¿no? Porque tenés una carrera muy destacada, sos una mujer que consideramos única. ¿Cómo comenzó tu carrera? O sea, ¿qué hacías antes de a la mesa? ¿Vivías afuera? Sí, ¿trabajabas en otros proyectos también inclusivos? Mira, yo conocí a mi marido estudiando Relaciones Internacionales. Y la vida nos llevó a vivir en distintos países. Viví 7 años en California, 7 años en Perú y yendo y viniendo 5 en Miami. El mudarte te cambia la visión de un montón de cosas. Te pone la distancia, yo creo que es maravillosa porque te hace ver desde lejos literal la vida que llevabas antes y cosas que eran por ahí tremendas en un momento pasan a ser insignificantes y vas sacando la paja del trigo y te quedas con 3 o 4 cosas que son fundamentales en la vida, ¿no? Eso por un lado. Y después el desafío, más allá de que uno cuando se va a vivir afuera, en mi caso yo no trabajaba, por ende yo era el sostén de toda la familia emocional, sumado a tener que hacer el andamiaje para una persona neurodiversa, que no es fácil. Yo el primer día que entramos a la escuela con Nacho, hacía poco que se había abolido la educación bilingüe. Nacho entró, hello, y a partir de ahí fue aprendes inglés o no estás en la escuela. Es así de simple. ¿Tu vivencia personal te hizo ser una líder mucho más empática? Yo creo que sí. ¿Crees que está cambiando la manera de liderar? ¿Como que vamos un poco más hacia lo humano? Mira, te voy Digamos, lo que sería liderar con el corazón, sí, entre comillas. Yo creo que hay un poco de todo. Yo cuando pasó la pandemia se decía vamos a cambiar y vamos a cambiar para mejor. Volveremos mejores. Claro, y hay gente que no volvió mejor. No, volvió peor. Sí, y yo creo que la sociedad, creo que estamos frente a una inflexión en la sociedad mundial, no solamente argentina, ¿no? Creo que hay algunas personas que se polarizan y como sociedad tendemos, no solamente Argentina, sí. Estoy hablando del mundo, que tiende a polarizarse, pero por otro lado creo que mucha gente le está poniendo mucho más corazón que antes. Y yo veo, o al menos a través de A la Mesa veo, que está teniendo una cabida maravillosa en la sociedad y que hay mucha gente que está mucho más abierta a prestar atención a toda la diversidad, no solamente a la neurodiversidad. Creo que los jóvenes también nos están enseñando eso, y que es algo maravilloso, que no sé a dónde va a llevar en realidad, porque es cierto que estamos en un cambio continuo y bastante más acelerado. Definitivamente creo que si no nos aferramos a esto, que es lo que más importa, podemos perdernos, ¿no? Y además liderar desde el corazón entiendo que debe ser como un puntapié a lograr una sociedad mejor, una sociedad mucho más inclusiva.
Porque aprendemos a mirar la vida con otros ojos, sí. con el ojo del esfuerzo, con los derechos del otro, y no tanto en uno mismo, ¿no? Y en ese deber ser de decir, bueno, miro al futuro porque quiero llegar a determinado lugar. Yo creo que está bueno también reconocer los fracasos, reconocer que de los fracasos se aprende, quitarle ese mote negativo a la palabra fracaso, mirar, empatizar. Yo creo que nos hace mejores líderes. Yo creo que en realidad, a ver, Nacho en ese sentido fue mi gran maestro. Nada es imposible. Si te lo propones, nada es imposible. Realmente yo soy una ferviente creyente que cuanto más das, más recibís. Y por ahí yo te doy a vos y no recibo de vos. Pero el dar viene. Yo al menos esa es mi filosofía de vida. Claro. Yo toda mi vida estuve conectada con el dar, con construir redes y compartir lo que sé y poder dar al otro. Genuinamente lo digo. Sí. Para mí el ser humano, no entiendo la envidia, porque el ser humano puede optar por ser feliz con lo que le toca o no. Yo he visto, y esto hace tiempo, ahora la sociedad está bastante más equilibrada y más abierta, yo muchas veces, y mi paso por los distintos países también enfatizó eso, muchas veces vi cómo se escondían cuando uno tenía un joven con neurodiversidad, y cómo algunos parientes o madres lo padecían y no miraban todo aquello bueno que a mí eso. Una vez me mostraron un video en Estados Unidos que te mostraba todo como blur, como indefinido, sí. Hasta que te decían, mira que hay una vaca, y vos hacías así y decías, sí, claro, hay una vaca. Te enfocabas en eso. Te enfocabas en eso. Entonces creo que uno tiene que enfocar en lo positivo y no en lo negativo. Yo creo que nació conmigo, pero lo hice carne con todo lo que me tocó vivir, en definitiva, y creo que uno se tiene que valer de eso, del esfuerzo, de la voluntad. Nacho, todo lo que no tiene por lógica, o porque no se lo ha dado la naturaleza, o como quieras llamarlo, tiene una voluntad de hierro y tiene una capacidad de hacer frente a las cosas que es admirable. Entonces digo, si no nos agarramos de eso, si no te agarras de eso, ¿de dónde? Entonces es como que yo incluso a mis hijos siempre se los pongo como ejemplo, ¿no? Porque digo, todos tenemos cosas buenas para partir. Totalmente. Y para dar. Digo, depende de cómo lo veas y de qué lado lo veas. Y que cada ser humano es en definitiva único. Totalmente, totalmente. ¿Y vos? ¿Qué te hace única? ¿Por qué sos una mujer única? Nosotros sabemos por qué, pero quiero que vos me lo digas. Yo creo que esto de ser optimista en el buen sentido de la palabra, no bajar los brazos, puedo tocar 20 puertas, o 30, o 40, o 50, porque sé que una se va a abrir. Confío en la gente, creo que la gente confía en mí, y si me llevo alguna decepción, es la excepción a la regla, ponele, pero creo que nos hace mejores creer y construir, y si estamos juntos somos más poderosos. Entonces creo que todo eso hace un buen combo. ¿Por qué hablaste antes de la envidia? ¿Sufriste algo en tu camino que te haya marcado con tus pares? Hablé de la envidia porque a veces hay gente que te hace ver como que vos estás feliz todo el tiempo. Como que ve una cara de la moneda. No una cara de la moneda. A ver, y yo soy una persona que si te tengo que decir las cosas en contra, las digo, no, sí. Es que no oculto, sí. No oculto ni niego, pero hay gente que se vale de eso para poder no ser feliz, ¿entendés? Y yo eso no lo entiendo, porque digo, yo a pesar de todo, ponele,
al otro día sale el sol, es un nuevo día, punto, se acabó, y pasado. ¿Sabes lo que me dijeron una vez? Que la envidia es el cáncer del alma. Definitivamente. Y yo digo, todos, ¿viste? Hay gente que dice, ay, no, porque fulano tiene plata, no, porque Mengano nunca le tocó nada malo. Y digo, a todos nos tocaron cosas malas y cosas tremendas, si querés. Según cómo lo veas y cómo lo afrontes. Bueno, la empatía un poco es eso también, ¿no? Es mirar al otro con ojos, digamos, más auténticos. De decir, bueno, hay todo un trabajo atrás, personal, laboral, de caídas, de luchas, de llanto. Sí, yo creo que todos tenemos la posibilidad, no importa qué es lo que hagas, no importa qué es lo que te pase, vos tenés la posibilidad de verlo de una manera o de otra. Vos sos una líder súper empática y con una trayectoria admirable. Trabajaste Gracias. Y viviste en varios lugares del mundo, puntualmente en California. ¿Qué enseñanza te dejó? Varias. Fue mi primer expatriación. Y es un mundo muy diferente, ni mejor ni peor. Uno aprende que es diferente. Realmente tuve la oportunidad de trabajar y se me abrieron las puertas de una manera maravillosa. Creo que una de las mayores cosas que aprendí es acerca de la independencia. Trabajé con un grupo de padres, en general madres, que no sabían el idioma, que no lo iban a aprender, que sus hijos aprendían otro idioma y que iban a dejar de hablar el español, en este caso, porque había 3 grandes grupos en la época en que yo vivía en California. Eran 33% armenios, 33 coreanos, 33 hispanos. ¿En qué consistía ese proyecto, ese trabajo? Yo empecé en California, me metí porque Nacho, como te dije, se había abolido la educación bilingüe, me dijeron podés ir como voluntaria, fui como voluntaria. Y con la maestra de Nacho empecé a corregir pruebas, a leer con los chicos y demás. Y un día me mira y me dice, ¿sabés que por esto te pagan? Anda y aplicá. Y apliqué a un trabajo de profesora como segunda lengua, de apoyo. Y después empecé a ver que en realidad había que hacer mucho énfasis en los padres. Porque los chicos que eran de muy bajos recursos social y económico, no aprendían inglés porque el caudal de palabras que se utilizaban en el hogar era ínfimo comparado con el caudal yo sentía que había un montón de cosas que nosotros damos por sentadas. Cuando nosotros hablamos, que parecemos loros hablando, damos por sentado el caudal de conocimientos, de adjetivos, de construcción de frases que tenemos. Estas personas, no por culpa de ellas, sino porque era de donde venían, no hablaban en frases completas, no tenían los conocimientos de los objetos que uno tiene. Mis hijos, incluso Nacho, definitivamente, pasaba de la frutilla al strawberry, porque en la mente estaba el objeto. Claro. Cuando vos no tenés ese objeto o no tenés una construcción semántica de lo que es una frase, un párrafo, un relato, es muy difícil aprender otro idioma. Vos partís del materno para adquirir otro. Claro. Entonces yo lo que empecé a ver es que si yo trabajaba con las mamás y las acercaba, en realidad el puesto que me dieron fue de community liaison. Yo era como la liaison entre las otras sociedades y la sociedad norteamericana. Y empecé a desarrollar un programa que era traerlas una vez al mes, darles una clase de todo aquello que todo el mundo creía que se daba por sentado, desde pavadas como, qué sé yo en casa corto una manzana y te digo, mira, te doy mitad de manzana. O si la compartimos con mis hijos, es 1/4 para cada una. Estamos enseñando matemáticas. Y nosotros no nos damos cuenta que estamos enseñando. Y así te puedo dar 1000 ejemplos que yo les empecé a decir a estas mamás para que ellas pudiesen o ir al supermercado y
ver que una naranja es redonda, pero tiene poros, es brillante o a veces es opaca, y empezar a incluir adjetivos calificativos que esos hacen a la construcción de una oración. Y las maestras se daban cuenta que de un día para el otro los chicos daban un vuelco en el aprendizaje tremendo, y era por estas pequeñas, grandes cosas que yo hacía invisible lo invisible, lo que todo el mundo decía, ¿qué es esto? Claro. ¿Las líderes mujeres, las lideresas, son más empáticas que los líderes varones? No lo sé, creo que uno al ser mamá, hay diferencias, claramente. Creo que tenemos, o al menos muchas de nosotras, tenemos más posibilidades de tener muchos compartimentos que hacen que vos por ahí veas cosas que para otros por ahí que se enfocan en algo, y con esto no estoy diciendo que... Pero es más normal que se dé así. Somos como más, podemos ser mucho más multifacéticas y llevar bastantes cosas. Multitasking. Entonces, desde ese punto de vista, creo que sí. Frente al avance de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que vos llevás adelante proyectos inclusivos y humanos, digamos, mucho más humanos, me interesa saber tu opinión, cómo vislumbrás esa comunión entre lo humano y la inteligencia artificial en las organizaciones. O sea, ¿podrán convivir, sobre todo en tus proyectos? Yo creo que tenés que aprender sí o sí a convivir, porque es algo que viene y que está, y punto. Con respecto a estas cosas, uno tiene que saber cómo utilizarlo, como todo. Nosotros, por ejemplo, nos estamos valiendo de un QR que estamos desarrollando, todavía estamos desarrollando, para que los jóvenes que están en la cocina reciban cada plato al momento en que tienen que prepararlo. O sea, si vos en una mesa tenés una milanesa y una ensalada, la milanesa con papas tarda más tiempo. Entonces tiene que llegar primero y la ensalada tiene que llegar después. Y eso va a hacer que el chico que prepara la milanesa no se quede con la milanesa con el plato y se enfríe, y que la ensalada, que puede salir en cualquier momento, lleguen aunadas, ¿no? Entonces creo que uno tiene que tomar de todas estas estrategias que son el futuro o el presente incluso, y utilizarlas de la mejor manera posible. ¿Qué consejo le darías a esos líderes, esas lideresas, para lograr, valga la redundancia, un liderazgo mucho más inclusivo en sus organizaciones? Que empiecen a pensar no desde sí, sino desde el otro, definitivamente, si no, no hay inclusión posible. Yo no puedo traer a mi mundo, o no tengo por qué traer a mi mundo, porque no es mi mundo en el que tienen que habitar, sino en el mundo de ellos. Y uno solo, y por ahí estoy pateando en contra, pero meter a una persona sola por ahí tampoco está bueno. Por ahí yo lo que veo a futuro es crear un área en donde haya pares que puedan realizar una tarea, que haya alguien que piense previamente cómo se puede desarrollar esto, porque definitivamente son jóvenes que no van a faltar nunca, lo van a hacer con alegría, porque si no, no lo hacen. Son leales, no mienten, responsables, tienen tantas cualidades, luchan por uno. Yo, si algún día me levanto como, ya llego a la mesa y qué linda que estás, qué hermosa, vienen y te abrazan y te dan un beso. Digo, eso... Lo perciben. Es tan genuino, tan genuino, que yo creo que todas las empresas ganarían en un montón de cosas contratando gente neurodiversa. Hace que el grupo humano sea más empático, más tolerante, más humano aún. Ale, te voy a hacer la pregunta Comafi, la clásica pregunta Comafi. ¿Crees que a las mujeres aún nos falta educación financiera? Mira, yo sabía que esta pregunta se venía, y ayer empecé a pensar, creo que es una gran deuda de la educación, no solamente a las mujeres,
obviamente las mujeres necesitamos más, pero creo que todos necesitamos desde chicos empezar a hablar de economía y de finanzas. Es una falta, una carencia muy grande que tenemos en la educación. Y en las mujeres en particular. Yo conocí un caso de una persona que enviudó recientemente, todo lo manejaba el marido, tuvo que sacar una cuenta bancaria, la cuenta bancaria no le alcanza hoy para comprar la tarjeta que le dieron, una cuenta de supermercado normal, y eso no está bien. Claro. Entonces creo que todos tenemos que empezar a ver, no importa si mucho, poco, el hecho de asumirnos como personas independientes y tener lo poquito que sea, y agradezco realmente que Comafi esté como liderando este tipo de cosas, porque digo, realmente se necesita empezar a dar conocimiento ya desde chicos, no solamente a las mujeres como nosotras, que por ahí de finanzas tampoco entendemos mucho, creemos. Y yo en mi caso fue para mí decir, wow, y empezar a animarse, porque uno cree que no, que es como, es otro idioma, en definitiva, cuando uno no lo sabe, ¿no? Sí, es que venimos, digamos, con otra cultura, ¿no? Sí. Del dinero no se habla, la ambición está mal vista, o sea, los hombres de la casa son los que manejan el dinero, entonces de alguna manera fuimos chipeadas así, y está bueno poder romper y poder educarnos para poder ser, en definitiva, dueñas de nuestra vida, de nuestro dinero, ser independientes, y saber invertir, y que eso te da otra tranquilidad, otra visión a futuro. Y que no estás compitiendo con eso, que no estás queriendo separarte, no digo separarte, sino separar... porque nosotros en casa es de uno las finanzas, hacemos uno, no separamos. Pero van a la par. Pero tenemos que ir a la par, porque si no, hay alguien que está en desventaja, y no está bien. Ale, y vos desde tu lugar como una de las líderes y referentes de A la Mesa, hacia adentro, ¿cómo contribuís a promover esa educación financiera para que los chicos aprendan a manejar su sueldo, digamos, sus gastos? Mira, yo no sé si yo contribuyo. ¿Cómo ayudás? Yo no sé si yo ayudo, porque te diría que no es así la relación que yo tengo con ellos, con los jóvenes, ¿no? Pero lo que sí he visto es esto de tener sus propias tarjetas, de salir a tomar un cafecito y no tener que pedirle a los padres, de decir, espera que mi hijo me invitó a mí a comer a la mesa. Te da un empoderamiento y te da esto que decimos, la normalidad de ser adulto y de tener a cargo tu vida. Para los chicos, muchos de los chicos en A la Mesa no tienen el valor del dinero todavía, no tienen cabalmente el valor del dinero. Esto de ya cobrar un sueldo mes a mes, que se te acabe o que se te esté por acabar, muchos han dejado de gastar. Claro. Entonces digo, hay una conciencia, que es extraordinario lo que uno escucha. Uno por ahí, ¿yo qué hago? Habilito por ahí el escucharlos y decir, wow, qué increíble, porque no es que yo incentivo, porque yo soy un aprendiz total en esto, pero digo, el ver cómo están creciendo, porque ya tienen su sueldo, su tarjeta y su control del dinero, porque salen y gastan y hacen sus gastos mensuales, es una cosa extraordinaria. Una de las frases que me tocó escuchar de Fernando Pollack, una de las el alma mater, digamos, de A la Mesa, un profesional súper reconocido a nivel mundial, decía que mejor que hablar de la vida es vivir, es hacer la vida. O sea que mejor que decir es hacer. Gracias por hacer, gracias por hacer una sociedad un poco más inclusiva desde tu lugar, y sé que esto va a replicar en otras áreas, en otras organizaciones, en otros rubros, para poder ser una sociedad mejor. Muchísimas gracias, Ale, por tu tiempo, gracias por tu ejemplo y gracias por el trabajo que haces día a día. No, gracias a ustedes.